Bien, ahí estamos grabando. Bien, entonces, tenemos las señales. ¿Qué consulta para ustedes? ¿Qué señales se les ocurre que envíe un sensor? Después de haber hecho el trabajo práctico, habrán visto que los sensores por lo general tienen distintas formas de enviar señal. Bien, habrán visto los nombres o por ahí. ¿Alguna sugerencia? Puede ser de contacto, normal cerrado, normal abierto. Bien, Puede ser de milivolt o puede ser de 420 miliamperes. bien, bien, vamos muy bien. ¿Algún otro? ¿Alguien se le ocurre algo más? ¿Algo para refutar? Ok, bueno, entonces lo que había dicho su compañero, sí, está correcto. Tenemos, por líneas generales, sensores de contacto abierto o contacto cerrado, bien, que básicamente es un estado binario, bien, o sea, o es abierto o cerrado, no hay un punto intermedio, bien. Entonces, una es esa, y, pero hay ciertos casos que a mí me gustaría saber puntos intermedios de esa forma, digamos, de ese sensor. Bien, ¿en qué casos, por ejemplo, me gustaría saber un punto intermedio de un sensor? Bien, ¿en qué estado está? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué se refiere, profe, con O el sea, estado por interno? ejemplo, yo tengo un sensor de contacto abierto, contacto cerrado, ¿bien? Sí. Yo tengo, a ver, un, un contador, ¿bien? De elementos, no sé, o una parada de, de una máquina, o un botón de seguridad para evitar que la persona meta las manos debajo de una prensa, ¿bien? Tiene que sí o sí tener las dos manos apretadas. Esos son sensores de qué tipo. Son de contactos. Claro, De abierto, potencia, cerrado. sí. La pregunta es, ¿puede tener estados intermedios eso? ¿Anda O o no sea, anda? entremeto la mano está sí, pero no está. No, no hay, No, no debería. no No debería. debería. Bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre que sean así, de estados absolutos? ¿Está o no está? Y las barreras de seguridad, las alfombras, todo lo que es sensores de seguridad. Perfecto. Bien, sensor de seguridad o, digamos, si necesito encender o apagar una máquina o se mueve una máquina hasta cierto límite, bien, o una reja cerrada, como ustedes dicen, toda la parte de seguridad. Perfecto. Y ahora, caso opuesto, yo quiero saber si hay alguna condición intermedia, ¿bien? O sea, que la mano está entremetida en una máquina, ¿bien? Como ejemplo, o sea, obviamente no va a existir eso, pero saber, no sé, transmitir la temperatura de un horno o transmitir la presión no sé, de un fluido, ¿bien? ¿Qué, qué, ¿Por qué se me ocurre, digamos, la pregunta es por qué yo tengo que mandar esa información? Que no es, está la presión al mango o está la presión al mínimo o no tiene presión. Por qué yo quiero hacer eso? La pregunta sería esa, ¿por qué? Por seguridad es una cosa. Nosotros en vulcanizado tenemos por tiempo algunos sensores. Ok, Por ejemplo, la prensa comienza a cargar y tiene determinado tiempo para cerrar la prensa. Si no cierra, se anula todo el circuito para evitar romper la cubierta que se cargó. ok, a ver, pero por ejemplo, si yo tuviera que, a ver, te lo reformulo, si vos tenés esa prensa que funciona con presión y temperatura, ¿bien? ¿Cómo sé si la presión está correcta y cómo sé si la temperatura está correcta? Bien.
Y vos tenés sensores de medición, tanto de presión como de temperatura. Bien. Igual la carga se hace al PLC. Bueno, sí, pero bueno, el PLC, digamos, el PLC si yo le tengo que mandar un sensor bien de temperatura y solo es normal abierto o normal cerrado. Bien, yo le hago esto para que ustedes lo piensen. Bien, después les va a salir todo más fácil. Pero después, ahora yo les voy a explicar bien. Entonces, ¿por qué yo necesito que el PLC, no sé, si yo quiero que el sensor me diga todo está bien o todo está mal? Bien, una cosa es eso, pero ¿por qué yo necesitaría que el PLC reciba la información de un rango de temperaturas? Está entre 500 grados y 700 grados, por así decirlo, estoy inventando. Siempre hay una tolerancia. Si no tenés algo que sea absoluto. Vos no podés decir, bueno, te puedo decir 365 clavado o no anda. Pero el sensor en este caso está mandando la señal de una temperatura X y eso Claro. se compara contra un parámetro que vos le cargás. Porque, Perfecto. ¿no es cierto? No es que el sensor decide, sino que el sensor solamente está haciendo una medición. Después el parámetro que vos le pongas te va a dar el rango que yo le pido, claro. Claro, está bien. Va por ahí. Necesitas una entrada digital y tiene que ser proporcional, de 0 a 10 volt o de 4 a 20 miliamperes. Ahí me está gustando más, bien. Sí, lo que vamos a ver es, hay distintos tipos analógicos, bien. Digitales yo se los voy a mencionar más tarde en un ratito, porque no los tengo acá anotados, porque no me lo pedía, pero bueno, yo se los voy a mencionar igual. Entonces tenemos, de forma analógica podemos mandar una señal, bien, o de forma digital podemos mandar una señal, pero con mucha más información, bien. Entonces, de forma analógica tenemos un estándar que es viejísimo, pero bueno, capaz que ustedes lo tienen en la fábrica, yo desconozco adentro cómo es. Bien, que uno es de 3 a 15 PSI. Bien, o sea, básicamente yo mando la señal a través de un fluido neumático. Bien, este es viejísimo. Es un presostato. ¿Cómo? Claro, es un Sí, presostato. es un presostato. Pero el presostato que ustedes miden, digamos, no lo convierte de forma digital. A menos que, bueno, no sé, desconozco. Capaz que ustedes lo tienen, pero porque es una fábrica enorme. Sí, nosotros, ahí la máquina que manejamos nosotros, regulamos en nuestro caso es el aire, las libras. Entonces vos lo ponés en 30 y tenés tanto el reloj como la parte analógica del PLC. Tienen que coincidir los dos. Y tenés una tolerancia, obviamente, ¿no? Si eso no coincide, no arranca el ciclo de la máquina. Ok. Pero, bueno, no sé, o sea, a ver. No está bueno que les diga no sé cada rato, pero digamos, desconozco de ustedes cómo funciona la máquina internamente, bien, a eso es lo que voy, pero eso lo manda a un PLC o a una unidad de control, esa información. Sí. Sí, todo a PLC. Sí, sí. Claro, pero el PLC te mide de 3 a 15 PSI. No, eso te lo regula el presostato. Claro, bueno, en este caso. Lo que hace es leerte lo que tiene el presostato. Y tanto la medición analógica que vos tenés en el panel con la del reloj y del presostato tiene que coincidir. Okay. Si no coincide, no te arranca el ciclo. Obviamente que no es justo 30, poner 30 PSI, porque si no es imposible. Siempre tenés una variable. Mayormente más o menos 5 libras para un lado, para el otro, y más o menos grados para arriba y para abajo. Siempre entre 5 se maneja. Más o menos. Profe, hay compañeros para ingresar. Hay compañeros que están esperando para ingresar. A ver, dame un segundo. Oh, no me sonó el coso. Dale, gracias por avisar. Listo. ¿Alguno más? ¿Algo más? Bueno, les decía. Entonces, no, en este caso, esta es una norma, bien, que te permite mandar señales a través de tubos neumáticos, bien, no a través de cables, bien. Mentalícense esto. No sé si lo tienen ustedes en la planta, pero bueno, yo se los menciono igual. Esto es bastante viejo, como de los 50, 60, hasta los 70 más o menos. Bien, entonces, yo no tengo un cable, yo tengo un sensor, imagínense, un sensor de temperatura, bien, y le mando, en vez de mandarle
un dato, bien, una señal a través de un cable eléctrico, yo se lo mando a través de un tubo neumático. Bien, hasta ahí todo bien. Sí, sí. Bien, entonces, el rango que se va a mover, bien, esto es muy parecido a los de 420 mA o de 10 o de 2 a 10 volt o 20 volt, dependiendo de cómo sea cada uno. Bien, entonces, yo mando esa información a través de un tubo neumático. Bien, entonces acá hay dos puntos importantes. Bien, ya no hay muchos equipos de estos, pero bueno, para que lo sepan, o capaz que en algún día les sirve. Pero bueno. Entonces, tenemos presiones de 3 a 15 psi. Bien, perfecto. Entonces, la presión de 3 psi, bien, es básicamente por qué no se pone 0 psi en vez de 3 psi. Bien. En el caso que se llegue a pinchar el cable, perdón, se llegue a pinchar el caño, bien, y pierda su presión, bien, se va a regular con la presión atmosférica. Si fuera de 0 a 15 psi, bien, esa presión, bien, no me va a permitir saber si está apagado o se rompió la máquina. Si tiene una cierta presión interna, lo que me va a permitir es que, ¿cómo se dice? Detectar si está roto en alguna parte de la tubería. Bien, más que nada es para eso, porque eso tiene un valor distinto a 0 PSI. Bien, igual 0 PSI es vacío absoluto, pero bueno, eso es otra historia. No, creo que es negativo los PSI, pero bueno, dejémoslo ahí. Bien, y después 15, pero pueden superar 20, 25 como muy máximo para detectar sobrepresiones en el sistema. Pero bueno, es eso. No hay otra lógica, ¿bien? El que van a usar ustedes el día a día es el siguiente. El 420 mA y el otro es de 2 a 10 volt o de 2 a 20 volts, si no me equivoco. Bien, ahora lo miramos. Bien. Este sensor de 420 mA es lo más común que van a encontrar en la planta. Bien. ¿Alguno no vio de los sensores que, digamos, que estuvieron buscando eh, que no sean de 420 mA? Bien. A ver, o en su trabajo, bien, en sus sensores que eligieron como grupo, bien, no encontraron en la planta ningún sensor de 420 mA. Sé que hay chicos que lo encontraron, por eso mismo le estoy preguntando. Hola, hola. Sí, estamos, profe. No, estaba mirando el trabajo práctico Ok, que le ok, envié. les doy unos minutos entonces, Por fíjense. eso, la mayoría de los que tenemos ahí varían, ¿no? Sí, sí, Pero sí, son varían. de 4 a 20 mA. Acá hay uno que tiene un rango bastante alto, que es, ya te digo cuál es, el sensor de presión. Ok. Hay varios ¿Cómo, modelos, me dice me cómo es dice el...? que va de 4 a 20 y Ujú. después de 0,5 a 4,5 volt, Ok, eso de es 0 a 20 y de 4 a 20, dice. de 420 mA, bien. Sí. Está bien, entonces tenés uno, bien. ¿Alguno no encontró? ¿Alguno no vio? Bien, ahora Digamos. les Hay explico otros rápidamente cómo funciona igual. con ¿Sí? corriente asignada de 100 miliamperes. Corriente asignada. No. ¿Qué método de comunicación? Bien, no, Ah, ¿con cuánto se alimenta? bárbaro. O sea, esto es un protocolo de comunicación, a lo que voy. Lo que estamos viendo es la forma de enviar la información desde el sensor al PLC. Bien, eso es lo que estamos viendo ahora.
Ok, bueno. Les explico así rápidamente. El protocolo 420 mA, bien, es un protocolo que ya tiene unos cuantos años, bien. Tiene una ventaja importantísima, bien, para ser la utilización de sensores, bien, porque se utilizan sensores, bien. La ventaja principal es que yo puedo mandar información, bien, desde mi sensor, que eso lo tiene que hacer siempre, y puedo alimentar mi sensor con la corriente, o sea, con la energía que está en el cable que manda la señal. Bien, esa es la ventaja principal que tiene. Por ende, siempre lo van a ver que tiene dos cables. El sensor. O un cable que es un par, digamos, un cable tipo taller o un cable bien con dos hilos internos. Bien, hasta ahí me siguen. Sí, sí. Sí. Bien. Sí, sí. ¿Cómo funciona el protocolo? Bien. El protocolo de 420 mA, bien, manda una señal de corriente, bien, se llama también por lazo de corriente. Ese lazo de corriente va a ser proporcional a la salida del sensor, bien. Lo que vamos a enviar, bien, lo que va a enviar el sensor, bien, va a ser mayor o menor cantidad de corriente, bien, y ese mayor o menor cantidad de corriente que envía el sensor al PLC, siempre estamos hablando al PLC, va a ser entre 4 mA y máximo 20 mA, bien. Entonces, pero ¿cómo sabemos nosotros qué es lo que está recibiendo, bien, el PLC? Si es un sensor, no sé, de presión, de caudal, de temperatura, de flujo, de gases raros, bien, ¿cómo sabemos? Bien, no, el ¿Qué manda? ¿Un sensor, voltaje? ¿cómo? ¿Manda un voltaje? No, manda corriente directamente. El voltaje que puede manejar puede ser cualquiera, bien, puede ser 2 volts, 10 volts, 100 volts, 200.000 volts, pero lo que siempre envía es corriente constante, bien. Es medio raro como suena, pero sí, envía siempre corriente constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, cuando uno tiene que programar el sensor, bien, a través del PLC, o sea, uno al PLC le dice, che, yo tengo un sensor acá de temperatura que trabaja en 420 mA, bien. Entonces yo le describo el sensor que es y le tengo que decir que el sensor de temperatura va a estar en 200 grados, bien, como límite inferior, y 500 grados como límite superior, bien. Todo eso lo vamos a cargar dentro del PLC, bien, hasta ahí me siguen. Sí, un máximo y un mínimo. Claro, va a tener un máximo y un mínimo el sensor. Entonces, el sensor siempre va a trabajar en esa zona, ¿bien? Si se excede de los 500 grados, bien que habíamos dicho, obviamente siempre te va a marcar el máximo. Sí, igual lo tenés que escalar para después poder Bueno, hacer eso es lo una que voy. función. Bien, eso es lo que voy. Entonces, después uno lo que tiene es el mínimo que va a ser 200. Entonces, si pasa por debajo de 200, obviamente te va a marcar el mínima temperatura. Bien. Como decía ahí recién el compañero, sí, lo que tenemos que hacer es escalarlo, ¿bien? Entonces yo le tengo que hacer una escala matemática a mi programa, digamos, a mi PLC, o al programa de mi PLC, disculpe, que le tengo que decir, mira, el límite superior e inferior de este sensor es de 200 a 500 grados, ¿bien? Entonces, cuando el PLC reciba información en 420 mA, que va a variar, o sea, va a variar entre 4 y 20 mA, puede mandar, si el sensor está en 350 grados, por así decirlo, el sensor va a estar enviando algo así de 12 mA, 10 mA. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Sí. Sí, sí. Lo que va a haber es una escala ahí en el medio digamos,
la escala no va a estar dada por el sensor, sino que va a estar dada la escala, cuánto vale cada cosa, en el PLC. Bien, esa es la ventaja que tengo. Por ende, es un sensor que es mucho más barato, no tengo que tirar cables extras para alimentarlo y para mandar las señales. Disculpe, O sea ando que con... el PLC lo que lee es una escala de corriente. Sabe Es una que escala de corriente nada hasta más. 12 mA es tanta temperatura, más de 12 mA la temperatura va variando. Claro, eso es lo que va a leer el PLC. O sea, va a leer una escala, va a leer una escala de corriente. Y en la lógica interna del PLC vas a ver, bueno, si está en 4, bien, en 4 mA, y bueno, son 200 grados. Si está en 15 mA, por así decirlo, bueno, está en 270, 280 grados. Bien. Esa conversión interna la va a hacer el PLC, no te la va a dar el sensor. Lo que te va a dar el sensor va a ser información entre 4 y 20 mA, bien, pero la información está implícita en esa señal, bien. O sea que el sensor, en realidad el sensor, la escala del sensor, la marcación de la temperatura se la vamos a dar nosotros con el PLC. Sí, 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 sí. No es que el sensor te marque temperatura, la temperatura es es la cuenta que nosotros hacemos y decimos en el PLC. Claro, sí, sí, correcto, perfecto. Y que con la temperatura lo que hace es dar más o menos corriente. Claro, vos te vas a fijar en la tabla de datos de tu sensor y te va a decir, en una tabla te va a decir, mira, si está en 200 grados, bueno, son Te va a entregar 4 12 mA. mA. Si está en 100 grados, obviamente por debajo del límite, y te va a dar 4 mA, no te puede dar otra cosa. Bien. Ahora, si está entre 200 y 500 grados Celsius, y vos le pones, no sé, te está midiendo una temperatura de 250, bien, bueno, te va a dar 5, 6, 7 mA, bien, en total. ¿Se entiende? Claro. ¿Alguno no Claro. lo entiende? Se interpreta la cantidad de amperes en la temperatura que te está dando, que te está midiendo. Claro. Esa es la interpretación del sensor. Claro, correcto. O sea, lo mismo va a pasar, no sé, con presiones en un equipo, con caudal en un equipo, con niveles de oxígeno en cierta zona o cierta cantidad de, no sé, algún componente orgánico que esté en el aire, bien, lo que ustedes quieran. Bien. Disculpe pero estoy con mucha alergia hoy, me atacó la alergia y quedé knockout, así que bueno, se los voy a avisar. Profe, entonces el PLC vendría a ser un conversor. Claro, el Un conversor de PLC va a ser el trabajo las pesado. señales eléctricas. Claro, o sea, si el PLC tiene ese tipo de entradas para leer 420 mA, que la mayoría lo tiene, bien. Sí, nosotros tenemos PLC, la mayoría modulares. Perfecto. Así que tenés módulos analógicos y módulos digitales según lo que necesites. Buenísimo, sí, es eso. Bueno, entonces, ustedes tienen eso, tienen... Casi todos los PLC de la fábrica, el 90% son modulares. Buenísimo. Bueno, entonces a lo que iba es eso. El trabajo pesado se lo sacamos al sensor y se lo mandamos al PLC para que sepa qué valor numérico de temperatura está o qué valor numérico de presión tiene. Bien. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto. Ahora me va a decir... Sí. Es un traductor, el PLC es un traductor. Es un traductor, claro, un traductor. Y el sensor te va a iniciar la comunicación y te va a decir, mira, yo tengo tantos miliamperes. Vos sabrás a qué valor pertenece, bien, yo no te lo voy a decir. Bien, entonces, una es que el sensor se va a automantener por sí mismo porque está recibiendo siempre señal de 4 miliamperes. Bien. Bien, entonces, una es esa, siempre va a recibir señal. En el caso que se llegue a cortar el cable, obviamente, ¿qué señal vamos a recibir?
¿qué cantidad de corriente vamos a recibir si se corta el cable? ¿Cero negativo? Cero. Por eso nosotros le ponemos un 4, bien, como valor 0, porque podemos detectar si se cortó el cable en algún modo, bien. Además, la señal de 420 mA lo que me permite es mandar la señal, bien, sin pérdida de tensión durante muchos kilómetros o metros de distancia, bien, con el producto que queremos comunicarnos. El problema que tiene es que es muy aparatoso el cable, pero bueno, si yo necesito tener un cable de 80 metros para un sensor que es 420, bueno, está bien, me la tengo que fumar, bien, a eso es lo que voy. Pero la ventaja es que no pierde, la señal no se pierde nunca, bien. A lo sumo que hay algún otro error de filtrado, pero ya está, no tiene otra historia. Bien. Y eso sería todo el tema de los sensores 420. Bien. Tienen acá abajo una explicación, bien, de cómo funcionan y todo. Bien, la caída de tensión y todo. Bien, yo ahora se los subo para que los lean. Por último, bien, tenemos los sensores de 2 a 10 volts. Bien. Acá la diferencia es distinta. Acá yo estoy mandando una señal a través del voltaje, bien, entre 2 volts y 10 volts. Pero el principio de funcionamiento es exactamente lo mismo que el sensor 420, bien. Lo que está mandando el sensor es una proporción de lo que está midiendo y lo manda en formato de voltaje, bien. La ventaja de esto es que es mucho más rápido que el otro, pero como diferencia es que es mucho más complicado de hacer. O sea, a ver, me refiero a que complicado. A más complicado de instalar, porque no puedo tirar un cable de 600 metros, bien, para ver un sensor que manda una señal entre 2 y 10 volts. La resistencia interna del cable obviamente va a transformar en eso en energía sumamente rápido. Bien, entonces no vale la pena. Bien. Pero, y es más complicado con los ruidos, me parece. Claro, es más complicado con los ruidos, con las distancias de instalación. ¿Qué más? Bueno, se me ocurrió un par de cosas más. Que todo eso no pasa con el sensor 420, bien. Pero el sensor 420 es mucho más caro monetariamente hablando, que los sensores que tienen de 2 a 10 mA o de 2 a 20 mA. Bien. Pero bueno, uno es eso. Entonces, pero la conversión la hace lo mismo, todo eso hace todo exactamente lo mismo. Profe, dígame. Trasladando a nuestra vida diaria en el trabajo con el tema de los sensores, por eso que cuando se aflojan varían los valores que arroja el PLC. Los cables que vienen del sensor al PLC, al módulo, se aflojan. Yo he visto que reajustan, aflojan y como que buscan mejor conectividad. Sí, eso te puede pasar con tanto el 420, me parece, como lo más probable es que te pase por un sensor digamos que ya te da una tensión entre 2 y 10 volts, bien, de corriente continua. Estos chiquitos, estos más chicos. Claro, sí. Una ventaja que tiene el otro sistema, bien, de 420 con respecto a este, es que, es más rápido, bien, este sistema que les estoy comentando ahora que el otro, que el 420. Porque puedo obtener señales mucho más rápidas, bien, o información mucho más rápida que el otro, que capaz que si manda 1 por segundo me va a durar 5 millones de años, bien. Y ahora, si yo mando de un valor crítico 1 por segundo, me van a mirar y me van a decir, no, esto no es suficiente, vos tenés que mandar información cada 5 segundos. Entonces, con un sensor de 420 mA se me va a costar.
pero necesito alguien que, digamos, que me envíe la información, bien, de otra forma. ¿Se entiende un poco? Sí, sí. O sea, que me envíe la información más rápido. En tensión siempre, laburar con tensión siempre es mucho más rápido que laburar con corriente, bien. Y lo que me da también la ventaja, perdón, como nota, bien, para laburar con tensión, mientras más cortos los cables, mejor, porque no va a haber caída de tensión, y si hay una caída de tensión por el cable, la diferencia de, la diferencia de esa de tensión me puede producir un error en nuestra lectura. Entonces, por eso mismo es, si usan todo analógico, usen analógico y tengan sus cuidados. Y en lo digital también, los equipos te mienten, pero bueno, es otra cosa. Y después, bueno, con esto terminamos lo de hoy y les comento algo más. Después, hay sensores que sí, ya utilizan protocolos digitales, bien, como Modbus, Profibus, radiofrecuencias directamente, bien, por ejemplo, LoRaWAN o demás. Hay sensores que utilizan eso y no y se comunican directamente con el PLC o con un DSS, bien, un sistema mucho más grande que un PLC para la gestión de una fábrica, bien. Pero sí, de la parte digital lo más sencillo que van a encontrar es Modbus, bien, que es libre, y Profibus o Profinet, que una de las versiones de esas es libre. Todo el resto tenés que pagar. Bueno, si no, también hay gente que hace sus propios protocolos y bueno, hay que implementarlos en el PLC, bien, y hay que aplicarlos e implementarlos y eso lleva bastante tiempo. Bien. ¿Alguna duda con esto? Una, todas, más o menos, sí, no, blanco, negro. No, está claro. Ok, ok. No, no. No, no. Bueno, fíjense, agréguenle a su trabajo práctico, yo después les voy a pedir para que después lo entreguen la semana que viene, de los sensores que buscaron, cuál es el método de comunicación que tienen, bien, y descríbanmelo un chiquitín, bien. ¿Pueden hacer eso para la clase que viene? Buscar de los sensores que vieron qué método de comunicaciones usan para conectarse al PLC. ¿Se lo podemos agregar al mismo trabajo? O sea, Pero Sí, agréguense lo mismo ¿lo trabajo. podemos editar de vuelta o? editamos Sí, el trabajo y lo edítenlo, volvemos a yo les recibir. voy a abrir otro, otro depositario. Ah, No se preocupen. Ah, bueno, el mismo trabajo lo reformamos y lo volvemos a mandar. Claro, sí, sí, vamos a ir agregando cositas en esta etapa, bien, para que ustedes, digamos, El vean. mismo trabajo, le agregamos eso y lo mandamos de vuelta, digamos. Correcto, En otro coso. Sí, sí, correcto. Ah, bueno. Ok. Acuérdense de Como dijo, mandarles, profe, los métodos de comunicación del PLC. claro, los métodos de comunicación al PLC. O Al sea, ¿qué PLC, método o de sea, si es comunicación tiene tu sensor de con el 420, si es de contacto o si es Claro, si de es de 0 a 10. contacto, 420, 10, de 2 a 10 volts o de 2 a 20 volts. Sí, O creo que por lo menos en el que hicimos nosotros, en algunos sensores está especificado en las características técnicas, pero bueno. sí, o sea, todos los que buscaron los sensores, en la característica técnica está todo. Está Dice especificado, sí. sí, cómo se comunica y todo. Lo aclaramos abajo, digamos. Sí, 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 empiecen a aclararlo o modifíquenlo abajo. Y lo que les decía es, mándenmelo en formato PDF, que es mucho más fácil que abrir con Google Docs y demás. Ah, Bien. pues yo no puedo editar en PDF, No, tengo no, un vos problema. escribís en Google Docs o en coso y después pones editar PDF y te va a abrir un casillero para que vos puedas editar. Ujú. En Word no se puede mandar, entonces. ¿Cómo? Nosotros lo hicimos en Word, pero No, si querés mandarlo en Word, hacelo en Word. Te voy a porque en putear un poco PDF nada más. se complica, pero bueno. Ok, ok, ok. Bueno, pero eso sería todo. Quiero que investiguen para la semana que viene eso. Cómo se comunican con el PLC cada uno de los sensores que eligieron ustedes. Bien.
Perfecto. Ok. Bueno, bien. Dale, dale. Así que bueno, buenísima suerte hoy a la gente que Chau. labura. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, muchísimas Chau, chau. gracias. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, profe. Nos vemos. Chau, chau.